Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Sandro Bocio por haberme hecho la invitación a participar en esta presentación del libro de Isabel Córdoba. Por supuesto a Aníbal Paredes, siempre un gran amigo. Estas iniciativas de difusión que Editorial San Marcos tiene, no las tienen otras editoriales, y a mí eso me llena siempre de ilusión porque es una editorial en la que he creído desde que llegué al Perú hace más o menos 10 años. Van a ser 10 años ya. Quiero felicitar también y agradecer la presencia de Carlos Villanes Cairo, que está también con nosotros, esposo de Isabel Córdoba, escritor admirable, afincado en España también, pero huancaíno, bueno, de cerca de Huancayo, ¿verdad? Un gran escritor y querido amigo junto con Isabel también. Felicitar a la Universidad Tecnológica del Perú por estas iniciativas. Da gusto ver que una universidad tecnológica más orientada a la cuestión de la enseñanza de lo técnico está dentro del movimiento, la movida cultural de Lima y del Perú. Es importante ver que una universidad que uno consideraría más técnica tiene eventos de calidad cultural y tiene presente la necesidad de la cultura y de la crítica, de la sociología y de la literatura dentro de su corpus de enseñanza general. Así que muchas gracias a todos ustedes y gracias por haber pensado en mí para colaborar en esta presentación de este libro maravilloso de Isabel Córdoba. Normalmente cuando nos invitan a este tipo de presentaciones, los organizadores dan un poco más de información acerca de nosotros los presentadores. Yo escribí mis breves palabras pensando en eso, en que sabrían un poquito quién soy. Entonces voy a tomarme un segundo para decirles un poquito quién soy. Soy un mexicano que tiene 10 años viviendo en el Perú. Soy un migrante. Yo he huido de un país que está en medio de la violencia y me encuentro en un país que no está en medio de la violencia, desde donde veo a mi país que está sumido en la violencia. Es desde ahí desde donde leo a Isabel Córdoba también. Además soy también sociólogo, soy licenciado en sociología, igual que el señor de la Cruz, que me precedió en el uso de la palabra, y concuerdo con él en muchas de las cosas que dijo, pero también creo, como sociólogo desencantado de la sociología que soy después de tantos años de vivir junto a ella y de quererme divorciar de ella, también creo que es gracias a la literatura y especialmente gracias a literatos como Isabel Córdoba que podemos entender a nuestra sociedad y podemos entendernos a nosotros mismos. Los tratados de sociología suelen ser muy lejanos a la capacidad de comprensión que tenemos los ciudadanos de a pie y a veces no entendemos todos sus conceptos, sus pormenorizaciones, sus formas de plantear las cosas desde puntos de vista teóricos, académicamente sostenibles y casi científicos, dirían ellos que lo son. Yo no lo creo, no creo que lo sean, no creo que sean científicos y no creo tampoco que la comprensión de la sociedad desde el punto de vista humano pase por lo científico, sino que pasa más por lo artístico. Es el arte el que nos da la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos de la manera que voy a tratar de describirles a continuación. Voy a leer estas palabras que preparé respecto al libro de Isabel. Cuando llegué al Perú, 10 años atrás, la violencia aún no era memoria, estaba viva todavía. Toledo acababa de tomar posesión como presidente. El Banco de la Nación, al que un año antes se prendió fuego para entorpecer la marcha de los 4 suyos, seguía carbonizado. Caminar por la calle Tarata en Miraflores aún tenía algo de doloroso paseo. Me llamaba la atención las grandes tiras de masking tape en forma de X pegadas en las ventanas de los edificios y que después sabría que estaban ahí para reforzar los cristales y evitar que estallaran en pedazos bajo la vibración producida por las explosiones. Vendrían después años de trabajo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación produciría su trágico informe y comenzaría la ardua tarea de reparar los daños, de rescatar o resarcir a las víctimas, de señalar a los verdugos, si es que eso fuera posible. Poco a poco el dolor maduraría en el análisis de lo que había pasado, pero a veces también en el olvido que nos juega muy malas pasadas, ayudado por los medios de comunicación masiva que la dictadura había dejado en un estado deplorable. A los 4 o 5 años comenzaría a surgir una literatura basada en esos largos años de violencia. Una literatura
que daba como por terminados esos años. Los escritores, que a veces son células particularmente sensibles de nuestra sociedad, comenzaban a elaborar para nosotros historias, tesis que ayudaran a los peruanos a entender los años de dolor, a superarlos, pero al mismo tiempo a mantener la esperanza de justicia, a no olvidarlos, a combatir el olvido de la televisión, porque si olvidamos el dolor, sin duda volveremos a padecerlo. Así se comenzó a hablar de una literatura de la violencia y empezaron a apilarse volúmenes en el estante de la memoria herida. Aunque se habla incluso de una moda representada por estos libros sobre el terror que padeció el Perú durante los años 80 y especialmente los 90, esta corriente narrativa está lejos de haberse cerrado. Estamos aún en los albores de una visión literaria madura, acabada, sobre esa etapa de la historia reciente del Perú, porque aún falta mucho por entender y porque las contradicciones socioeconómicas que están detrás del conflicto, la desigualdad, el racismo, la pobreza, la falta de educación, están aún lejos de resolverse. Entre los muchos libros sobre la violencia que se han escrito hasta ahora, los hay que han ganado premios, proyectando a sus autores hacia otros públicos, pero están también otros que han sido escritos y publicados solo por buscar una salida comercial fácil, aprovechando una lectoría ávida de entender su pasado, pero también de conocer el detalle morboso de los horrores. Transcurrida más de una década, ha nacido una nueva generación de peruanos, y quienes eran niños entonces son hoy los jóvenes adultos cuyos hombros cargan el crecimiento económico y el desarrollo de los que parece gozar el país. Pero la tarea de contarnos nuestra propia historia, insisto, está lejos de haber terminado. La novela Gritos en Silencio de Isabel Córdoba representa, desde mi punto de vista, un nuevo momento en la línea de tiempo de lo que hoy conocemos como literatura de la violencia, y trataré de explicar brevemente por qué. Hace 2 años, el nombre de Isabel Córdoba, una extraordinaria escritora peruana, era un poco escuchado en el Perú. Afincada en España desde los años 80, su obra se desarrolló y alcanzó la madurez en tierras ibéricas, cuyos lectores fueron conquistados desde muy pequeños por las historias de Isabel. Pero en el Perú, Isabel solo estaba presente en los escritorios de los académicos y los críticos, sin alcanzar una difusión que le permitiera llegar hasta un público más grande. Junín, su tierra natal, la ha tenido mucho más presente, pues ha sido una querida maestra y una importante funcionaria cultural que dejó huella con su gestión a favor de las manifestaciones culturales locales. Sin embargo, el Perú literario no la tenía a mano. Es decir, uno no podía simplemente ir a una librería y comprar un libro suyo, uno de los 30 y tantos que ha publicado, de los que muchos han sido traducidos a idiomas tan sorprendentes como el griego moderno. Tuve el privilegio, hoy el orgullo, de poner un grano de arena para revertir esta situación. Como editor en el Perú de la editorial española que había publicado muchos de los libros de Isabel, una editorial especializada en literatura para niños y jóvenes, tuve la oportunidad de leerlos, de interesarme por ellos, y poco después, gracias a la amabilidad y al pródigo cariño de Isabel, tuve la suerte de publicarla de nuevo en el Perú. Convertimos su novela infantil Tinco y Gaby en el Amazonas en el primer título, el título con el que nació la sección peruana de una colección fabulosa de literatura para niños, El Barco de Vapor. El libro de Isabel, Tinco y Gaby en el Amazonas, es el número 1 del Barco de Vapor de Perú, publicado en 2008. Pronto tendríamos a Isabel de vuelta en el Perú, contando con su visita en la Feria del Libro Ricardo Palma del año 2009, desde donde arrancaría el reconocimiento público que hoy la editorial San Marcos corona con la publicación de Gritos en Silencio en su interesante nueva colección Ágora, que dirige San Robocio. Gracias a este libro, A Gritos en Silencio, tenemos el orgullo hoy de contar con la primera novela publicada por Isabel para un público no infantil, demostrándonos que la literatura infantil, a la que ella ha dedicado largos años de su carrera como escritora, no es un subgénero si es capaz de conducir a la autora a una novela de la crudeza y de la actualidad de Gritos en Silencio. En esta novela, Isabel se plantea un escenario específico